Daniel Lezama, bienvenido a los Despachos del Poder. Gracias, Alberto. Si tuvieras que explicarle a una persona que estuviera frente a alguno de tus cuadros por primera vez tu obra después de leer Daniel Lezama, ¿qué dirías acerca de ti? Yo pienso que lo que tendría que explicar de mí es cómo diablos estoy haciendo algo que nadie más hace de la forma en que yo lo hago. Y eso es una larga historia. Si esa persona fuera invidente, ¿cuál sería la descripción de tu obra? Creo que le tendría que explicar que lo hice pensando en lo táctil, en lo físico. En esos viejos ejercicios de creación donde tienes que agarrar un limón durante 15 días y no soltarlo ni para bañarte ni para dormir y que finalmente tienes que dibujar ese limón, ¿no? Pareciera que eres extranjero. La gente que ve tu obra y de pronto ve tantos elementos de mexicanos, de mexicanidad, incluso los colores de los lábaros patrios, dirían, ¿y este brother de dónde viene? Han de pensar que, si saben que soy mexicano, han de pensar que soy un desvergonzado, ¿no? O sea, realmente yo creo que México para los mexicanos es un tema todavía, aunque menos que antes, un tema difícil de tocar, tabú. Sí. Porque recientemente todavía había una inseguridad muy grande sobre ser mexicano, ¿no? Y ahora la inseguridad se debe no a ser mexicano, sino a lo duro y difícil que es ser mexicano. ¿De dónde vienes, Daniel? ¿Quiénes son tus padres? ¿Cuál es tu origen? Bueno, ahí está la historia. Mi padre es mexicano, era mexicano, falleció, y mi madre es estadounidense. Y curiosamente, es una mezcla extraña, ¿no? Normalmente la historia es que un estadounidense se casa con una mexicana. Aquí tenemos un mexicano que se casa con un estadounidense en los años 60, ¿no? Y hay un choque cultural muy extraño ahí entre ellos, ¿no? O sea, mi madre, por ejemplo, que nunca había visitado México antes de casarse con mi padre, pensaba que en México la gente no tenía electricidad, ¿no? No tenía agua corriente. En 1968, ¿no? Wow. Sí, sí. Y mi padre tuvo que explicarle la sofisticación y la importancia de la cultura mexicana. ¿Y tú naciste aquí o en el otro lado? Nací en México. ¿Naces en México y en qué momento desarrollas ese ojo avisor de extranjero? Porque pareciera que el folclore te sigue sorprendiendo. Yo creo que lo que pasa es que mi padre decidió, una vez que nací yo en México, que nos fuéramos todos a vivir a Estados Unidos. Y yo vivía ahí hasta los 5 o 6 años. Después de eso me regresé, pero me regresé en coche. En esa época viajaba uno en coche, de Estados Unidos a México, de Texas, porque era Texas, además, muy cercano. Entonces, era un recorrido donde cruzabas por mundos, ¿no? O sea, de Fort Worth, Texas, a la Ciudad de México, pasabas por geografías humanas, sociales, físicas, climáticas, fantásticas, ¿no? Entonces, un recorrido a través de una interioridad. Yo no era cercano a mi madre, yo era cercano a mi padre. Siempre fui cercano a mi padre. ¿Ah, sí? Y entonces lo que pasa es que yo creo que al distanciarme de mi madre por separación de mi padre con ella, yo tomé como parte cálida y la matriz de mi cariño y todo esto a la familia mexicana y a lo que era México para mí. Cuenta la leyenda que tu papá también se dedicaba a la pintura, pero de una manera muy sui generis. Sí, bueno, él no tuvo fama, era Alberto Lezama. Él no tuvo mucha fama porque él siempre pensó en otras cosas. Le interesaba la política, la filosofía, las religiones. No le interesaba pintar. O sea, pintaba por necesidad y por un gusto estético, que es lo contrario a lo que yo hago. Y sin embargo, tu mamá se dedicaba más bien a las cosas de las agencias de viajes y después ya al cuidado de los hijos, etcétera. Sí, mi madre y mi padre se separaron muy joven. Yo nunca viví con ella. Tengo una muy buena relación con ella, pero muy lejana. Todavía vive y de hecho la veo pues, una vez cada año, cada 2 años. Es una relación muy lejana para un mexicano. Qué curioso que me digas eso, porque en tu obra pareciera que hay un Edipo detrás de ti. Es que Edipo es México. O sea, mi Edipo es con México, no con mi madre personal. Muy bien. O sea, yo transferí, yo creo, la necesidad de una madre a ese territorio donde yo penetraba como de regreso a algo recóndito. Claro, porque además la figura femenina es una constante, pero no solamente la figura femenina, sino además sin ropa, al desnudo. Es el cuerpo de México, es el cuerpo de su territorio, su desnudez moral, social, económica, de identidad, ¿no? Esas desnudeces se reflejan metafóricamente en la desnudez del cuerpo pintado, ¿no? ¿Qué es la belleza, Daniel? La belleza es lo que hace un espacio propio en el mundo. ¿Y puede haber fealdad en la belleza? Son términos. La fealdad es lo que nos apaga y la belleza es lo que nos prende. ¿A la inversa puede haber belleza en la fealdad?
Absolutamente. Hay epifanía, hay encuentro con las cosas, hay una sorpresa de vida. Las cosas que nos recuerdan, las cosas importantes, pueden estar en lo terrible. Esa categoría que tú dices, la fealdad en la belleza, es la categoría de lo terrible, ¿no? Vemos de pronto, volvemos a tu obra y a tu trabajo, que además estás cumpliendo 25 años de artista plástico en este 2018. Así es. Quiero hacer un paréntesis, supongo que festejarás. Pues quiero hacer varias cosas, están en proyecto, pero pienso dejar una huella respecto a mis 50 años y a los 25 años de carrera. Sí, empezaste ya tardecito, ¿no? Para que veas. ¿Y eso? ¿Por qué? Previamente, ¿qué hubo que te detuvo para encontrar tu vocación? Quería ser escritor. Ah, y de alguna manera escribes. Sí, escribo, pero no me hallé nunca ahí. O sea, yo soy muy concreto, necesito las imágenes para identificarme. No puedo identificarme con la abstracción de la página escrita. Antes del paréntesis, mi pregunta iba en torno a la luz en tu obra. Generalmente hay mucha oscuridad. ¿Esa oscuridad qué refleja de ti? Yo creo que la luz es la conciencia en un espacio sombrío que es el mundo y el inconsciente. O sea, surgen las cosas, surge la individualidad en una caverna. Esa oscuridad es la oscuridad que somos nosotros, es nuestro fondo. ¿A qué se debe que las figuras que plasmas en tus pinturas sean carnosas, tengan cuerpos gruesos, de alguna manera sean obesas? Pues no necesariamente creo que sean obesas, pero sí creo que son cuerpos de trabajo, son cuerpos útiles, son cuerpos para vivir, son cuerpos vitales, no son cuerpos de imagen, de solazamiento de la mirada. Es el cuerpo representado como el cuerpo funcional, que nos carga, que carga peso, que carga necesidades, que carga historia, que carga huellas. A mí me interesa el cuerpo como portador de todas esas cosas. Y un cuerpo portador tiene que ser fuerte. ¿Para qué pintas, Daniel? Pues yo creo que para testimoniar el núcleo de una vivencia que no puedo explicar de otra manera. O sea, ojalá pudiera yo decirlo, ojalá pudiera yo hablarlo, ojalá yo pudiera presentar de otra forma. Creo que es necesario para mí representar con imágenes el azorro de vivir, ¿no? Encontré una cita de Carlos Monsiváis en tu página de internet que dice que generalmente encuentras tus referentes en el contexto vernáculo de México, en las historias no oficiales de la memoria, en el sueño y en el deseo. Estoy de acuerdo. Estás de acuerdo en Carlos Monsiváis, pero estás de acuerdo que siempre también tienes este folclore en la retina antes de dar la pincelada. Yo creo que más bien es un tema de qué te interesa, ¿no? ¿Qué nos interesa a todos? ¿Qué nos une como mexicanos? ¿Qué nos une como nación, como comunidad, como observadores? ¿Qué me une a mí con mi entorno? Las cosas más esenciales, más bajas, y por lo tanto el cuerpo humano, las historias que tienen muchos años, las cosas que tú ves que tienen muchos años de historia y que se han quedado rezagadas, sedimentadas. Yo imagino un sedimento. O sea, lo vernáculo, lo popular es un sedimento que nos une a todos. O sea, lo que nos identifica es las imágenes que tienen muchos años, que tienen décadas, siglos existiendo. Las cosas del momento, la moda, los medios, los cambios, todo eso para nosotros es superficial. Lo que está de fondo es la vieja historia. Acá entre nos, Daniel Lezama, ¿hay deseos reprimidos en tu obra? Yo creo que al contrario, son deseos expresados y cumplidos, a veces hasta en contra de uno mismo. O sea, yo creo que lejos de haber reprimido mis deseos, yo creo que los he explorado y los he llevado muy lejos. Y yo siento que eso es lo que hace que pueda haber esta vena sensual en mi trabajo. Sensual. Esta vena sensual. ¿Qué te da miedo, Daniel Lezama? Que no haya tiempo, que no alcance el amor, pero vamos a pelear porque lo haya. ¿Buscas trascender a través de tu obra o qué es lo que buscas cuando pones tu firma en un óleo? No busco trascender en cada cuadro, busco que mi vida sea bien vivida. Y para mí vivir bien implica hacer lo que hago. O sea, para mí, ya a esas alturas, después de 25 años de pintar y 50 años de vivir, para mí hacer las cosas bien en mi vida es pintarlas. ¿Dejarás de pintar en algún momento? No creo. ¿Y todas las cosas tienen un principio
y un fin. ¿Tú sabes cómo terminará la historia de Daniel Lezama? Wow. No sé. Si la supiera, a lo mejor ya no la continuaría, ¿no? ¿Le pondrías un capítulo extra? Pero no le tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a la falta de tiempo, no aprovecharlo. El tiempo evidentemente es el mayor verdugo y el recurso menos renovable de lo que existe en la vida. ¿Qué te falta? Estás por llegar a tus 50 o primeros 50 años. ¿Qué te ha hecho falta en el terreno personal, ya no en la pintura? Bueno, lo que me ha perseguido siempre es la necesidad de la seguridad personal. O sea, la necesidad de la seguridad en la economía, en el estar tranquilo, en que tu entorno sea estable, ¿no? Y curiosamente la vida te va llevando, te aleja, te acerca, pero tú siempre sabes que eso es lo importante, ¿no? Si hubiera la posibilidad... ¿Tú eres creyente, Daniel? ¿Creyente de la religión? No. ¿Tienes fe? ¿Crees en deidades? No, de hecho soy existencialista. Existencialista. Bueno, vamos a partir de que hay un más allá, y si hubiera un día después del juicio final, ¿cuál sería ese objeto que te llevarías contigo? ¿Qué me llevaría? ¿Tiene que ser un objeto? ¿O en qué estás pensando? Yo creo que me llevaría una persona, ¿no? ¿Y quién sería? Mi esposa. Tu esposa. Pues que sean muy felices en el más allá. No me va a esperar tanto tiempo. No hace falta esperar tanto. Muchas gracias por esta entrevista para los Despachos del Poder, Daniel. Ha sido un placer.